Y ahora sí, bueno, estamos hablando de los dones de la gracia, estamos explicando cada don, iniciamos hablando del don de profecía. Ahora sí, amado, continúa. Amén. Ya lo leo. 14, 14. 3. Sí. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Amén, así es. Entonces, este es el propósito de la profecía: edificar, exhortar, consolar a la iglesia, Entonces, la palabra profecía significa fluir, hablar por parte de otro. Es el poder sobrenatural de hablar o de vocear un mensaje que viene de Dios, que viene del Espíritu Santo, en el idioma en que nosotros hablamos para que sea entendido, ¿sí? Pero es dado por una inspiración divina, ¿sí? Bueno, debemos tener en cuenta que el don de profecía, la gente se puede nacer teniéndolo, como el caso de Jeremías, que la Biblia dice: antes de que te formase ya yo te hice profeta para las naciones. Jeremías nació teniendo este don, pero también las personas pueden recibirlo eh, como por una impartición, ¿sí? La Biblia dice procurar los dones mayores. Así que nosotros podemos recibir ese don de profecía eh, sin haber nacido con ese don. ¿Sí me entienden, amados? ¿Todo queda claro ahí? Amén, amén. Amén. Bueno. Siguiente don, el don de servicio. Ese es un don para servir amorosamente a todos los que están en necesidad. También incluye la administración de la palabra y de las cosas materiales. Ministrar tal como corresponde al trabajo y oficio del diácono. Los que estamos pues en este servicio, por lo general tenemos ese don de servir. La pastora Jennifer, porfa, me busca Hechos 8, del 2 al 8. Y no sé si la pastora Mari puede leer Hechos 6, del 2 al 6. Amén. Amén. Hechos 8. Sí. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando a casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos 8, ¿verdad? Del 2 al 8 hasta ahí. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Así es. Ahora, la pastora Mari, por favor. Hechos 6, del 2 al 6, ¿cierto? Sí. Dice así la palabra de Dios. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, proselito de Antioquia, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén, amén. Así es.
Entonces, este es el don de servir, servir a las demás personas amorosamente. También haciendo la obra de Dios, sin hacer la obra de Dios indolentemente, ¿ya? Y servir a aquellos que están en necesidad, ayudar a otros o a las necesidades que hay en el templo, tal cual el ministerio del diaconado. Amén. ¿Queda claro eso, amados? El don de servir. Amén. Bueno, sigamos con el siguiente don de enseñar. La habilidad sobrenatural para explicar y aplicar las verdades recibidas de Dios para la iglesia. Son aquellas personas que tienen esa facilidad de enseñar temas tanto fáciles como difíciles y queda claro para todos. Tienen como esa habilidad, sí, como esa gracia para enseñar y que eso que se nos hacía difícil de entender, Dios usa a esa persona y es fácil de comprender. ¿Ya? Estas personas tienen esa habilidad, presupone el estudio y la inspiración del Espíritu Santo que permite presentar con claridad la verdad divina al pueblo de Dios, ¿ya? Por lo general, los pastores o los ancianos de la iglesia tienen este don. Yo puedo resaltar que el apóstol Javier Salcedo tiene ese don de enseñar. Él hasta un niño le entiende y todo lo que enseña aún estando en una prédica se entiende fácilmente y tiene una habilidad para que la persona esté allí como atenta, como pendiente. En mi caso, yo nunca me duermo en ninguna de sus prédicas o me aburro, me distraigo, ¿no? Porque tienen ese don de enseñar, esa habilidad de hacer que todos estén comprendiendo e interesados por lo que se está enseñando. Vamos a leer Hechos 11 del 22 al 24. Si me ayuda alguien a leer. Perdón, Tito 1:9. Tito 1:9. Tito, Tito 1:9. Bueno, yo Amén. lo tengo. Amén. Bueno, amado, léalo, por favor. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Amén. Sí. Y 2 Timoteo 2:2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Entonces, este también es el propósito del don de enseñar, edificar al pueblo, exhortar al pueblo, convencer al pueblo, incluso aquellos que de pronto tenían un concepto errado de la palabra, pero a través de estas personas que tienen el don de enseñar, pueden convencer a aquellos que lo contradicen, así como leímos en Tito 1:9. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto, amados? No, pastor. Bueno, gloria a Dios. Eso con respecto al don de enseñar. Habilidad sobrenatural para explicar y aplicar las verdades recibidas de Dios para la iglesia. Luego vamos al don de exhortación o don de exhortar. Significa llamar a alguien para animarlo a algo. Da la idea de ayudar, de consolar, de instruir y animar. Pero el apóstol también nos enseña que exhortar es como si con una mano golpearas a la persona y con otra mano la sobaras. Básicamente eso es exhortar. Por un lado, le corriges a la persona, pero por otro lado, la animas, le instruyes, le consuelas. Un ejemplo, de pronto no leemos todas las citas por cuestión de tiempo, pero un ejemplo que me llegaba a la mente cuando estudiaba era el profeta Natán, cuando se le acercó al rey David. Él tenía ese don, él exhortó correctamente a
a David. Hay personas que de pronto por corregir terminan hiriendo o lastimando, son muy duros o muy fuertes con la persona que necesita ser corregida. Pero estas personas que tienen el don de exhortar, a pesar de que corrigen, a pesar de que, como dice el pastor, por un lado golpean, lo hacen con amor, ¿sí? Tienen una gracia para hacerlo, y terminan animando a la persona para que su camino sea perfeccionado. ¿Queda claro, amados? Amén, queda claro. Amén. Amén. Bueno, esto con respecto al don de exhortar. Vamos al don de repartir. Yo voy a leer segunda a los Corintios 8 del 1 al 2. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Amén. Este don de repartir está relacionado a la generosidad, ¿sí? Para dar cosas materiales. Estamos hablando de cosas materiales, de proveer en lo material a quien no tiene, ¿ya? Este don debe ser ejercido con liberalidad, pues eso es lo que leímos al inicio, sin ostentación ni vanagloria, o sea, sin querer mostrar a las demás personas, pues con un interés de fama, ¿sí? O de altivez, ¿sí? Eso significa sin ostentación, sin mostrar, ni con vanagloria, ¿ya? Ni con una intención económica de recibir algo. Estas personas que tienen ese don de repartir lo hacen con generosidad, ¿ya? Dan desinteresadamente, hablando de cosas materiales, ¿sí? Repartir de los bienes que Dios le ha dado a estas personas, ¿ya? Me enfoco en generosidad, en las cosas materiales, porque el último don ya es diferente. Se parecen, parece que fuese lo mismo, pero no, tienen una diferencia. Bueno, esto con respecto al don de repartir. En las iglesias, bueno, cabe resaltar que en las iglesias podemos ver grupos de personas que se unen para hacer esto, para dar a quien lo necesita, ya sea comida, ya sea algún bien, o como en ese entonces en la iglesia primitiva la gente daba sus propiedades, vendían su heredad para darle a los pobres. Hay personas que hoy en día hacen eso para bendecir a la iglesia o a aquellos hermanos que están en una situación difícil. Dios los usa para bendecir a esas personas, a esas familias cristianas. Bueno, Dios le dio la gracia y le dio los recursos para hacerlo. Amén. Bueno, ¿dónde presidir? Básicamente es poner al frente, es como una característica de liderazgo en alguna actividad. Abarca la acción moderadora, supervisora y directriz del Espíritu Santo sobre el cuerpo de Cristo. Este liderazgo debe ser ejercido con diligencia. El don debe ejercerse con solicitud. Presidir no es dominar, sino que requiere comprensión y humildad. Alguien me lee Hechos 15, del 13 al 20. Por favor. Hay un ejemplo de alguien que demuestra este don, Jacobo. Amén. Leo. Hechos 15 del 13 al 20. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre la cual es invocado mi nombre, dice el Señor,
que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Amén. Amén, amén. Jacobo se levantó y dice que las personas que le escucharon estuvieron de acuerdo con eso, porque lo que él decía era conforme a la voluntad de Dios. Estaban en esta discusión si con el tema de los gentiles, de pronto habían judíos que aún no aceptaban el hecho de que los gentiles también podían ser salvos o recibir lo mismo que los mismos judíos. Pero entonces Jacobo se levanta, hace frente, ¿sí? Y cita la palabra para decir, está bien, o sea, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Entonces las personas al escuchar a Jacobo, que tenía esa gracia, ¿sí? Para ponerse enfrente y dar esta idea que iba conforme a la palabra de Dios, ellos la escucharon y fueron convencidos de algo que estaba bien, que es correcto. Entonces, Amén. este don de presidir, estas personas tienen como una característica de liderazgo, de tomar la voz y de hablar lo correcto, ¿sí? De convencer a las personas sobre una situación y que eso que plantean es conforme a la voluntad de Dios. ¿Entendido eso, amados? Amén, claro que sí. Bueno, listo. Por último, el don de gracia, el don de gracia. Don de hacer misericordia y ayudar, don de hacer misericordia y ayudar. Es una gracia especial para colocarse en el lugar de las personas, en su sufrimiento que está viviendo la otra persona. Entonces establece relaciones de comprensión, de respeto, de sinceridad con otros. Para que sea efectivo, este don debe ser ejercido con amabilidad y alegría, no como una obligación y sin discriminación ni esperanza de recompensa. Estas personas acompañan a las demás en su sufrimiento. Si están pasando por un momento difícil, algún hermano de la iglesia, algún recién convertido, estas personas se les acercan para animarles, para ayudarles, para acompañarles. ¿Me entienden, amados? Amén, sí. Don. Amén. Si la pastora Jennifer me busca Santiago 2:1 y la pastora Mari Santiago 2:14-18. Amén. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Amén. Pastora, ¿Santiago qué? 14-18. La pastora Wendy está con usted, amada, o usted sigue de viaje. No, estamos aquí. Ajá, yo estoy leyendo. Santiago 2, Santiago 14, Santiago llega a 4. Santiago 2, 14-18, creo que es que entiendo la cita. Sí, sí, Okay. así. Santiago 14-18. Dice 2:14-18. Hermanos Sí, míos, creo que. ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si a un hermano o a una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Deme unos minutos para conectar el computador.
Amén, amén. Entonces, la diferencia de este don con el don de repartir es que el don de repartir está ligado a la generosidad y solo se trata de cosas materiales, específicamente de cosas materiales. Pero en el don de hacer misericordia y ayudar, no, no, también se trata de comprender el sufrimiento de otra persona y apoyarla, ayudarla a estar allí. También puede estar relacionado a cosas materiales, pero no con el espíritu de generosidad específicamente como se da en el don de repartir. ¿Sí me entienden, amados? Amén. Claro. Amén. 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 Ahora, cuando ya hemos terminado los dones de gracia, dones del Padre, cuando estábamos desarrollando cada don, a ustedes se les vino alguna persona, ay, esta hermana es así, este pastor es así. Amén, Con sí, esto, claro. identificar las personas que tienen estos dones. Claro, el don de servir los pastores Mindiola. Amén, sí, así es, por supuesto. Bueno, y así muchos más, ¿cierto? Porque a Amén, todos sí. Dios nos dio algo, a cada uno de nosotros Dios les dio dones. Amén, bueno. Entonces, esto es como un resumen de lo que vimos, los dones vocales, que eran el don de profecía, el don de enseñanza y el don de exhortación. Vocales porque incluyen mucho el hablar, el hablar, el hablar. Entonces, y los dones de servicio son más de accionar, que son los dones de repartir, presidir, ayudar y servir. ¿Ya? Se trata más de ministrar, de una acción, ¿sí? De un hecho. Amén. Así. Igual vamos a leer primera de Pedro 4:11. Primera de- Me lo puede leer la pastora Wendy, por favor. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Entonces, se nos resumen así los dones de la gracia. Los dones vocales en donde se habla y los dones de servicio donde se ministra. Bueno, amados, vamos a pasar a los dones de el Hijo. Los dones del Hijo. Son cinco. Dios le ha regalado, el Señor Jesucristo le ha regalado a su iglesia 5 dones, o en este caso ministerios, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Amén. Efesios 4:11. Pastor Diego, por favor. Efesios 4 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Amén. Y ya que estás en Efesios 1:1. 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús,
que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Entonces, quien constituye apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, es el Señor Jesucristo. Ningún hombre, ninguna institución humana puede llamar o constituir a alguien ministro del Señor, solo Jesucristo los constituye, ¿ya? Cada ministerio en particular se asemeja a una carrera profesional en la que un individuo puede especializarse, ¿sí? Si el Señor a usted lo ha llamado a ser pastor, usted tiene que capacitarse para eso. Es como una carrera profesional también, ¿ya? Si lo ha llamado a ser profeta o evangelista, capacitarse para eso. Gracias a Dios en la iglesia hay esta escuela de ministros para poder hacerlo y aprender más de la palabra del Señor de acuerdo a este ministerio. Debemos tener en cuenta que los ministerios deben trabajar unidos. Nosotros sabemos que somos el cuerpo de Cristo y debemos estar en unidad. Y debemos trabajar unidos para perfeccionarnos, para perfeccionar a los santos para la obra del servicio. También trabajamos unidos para ser edificados. Ser edificados. Recuerden que los dones son por eso, edificación de la iglesia. Voy a leer Efesios 4. Del 3 al 7. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿ya? Entonces, sí, hay varios dones. El Señor Jesucristo nos dio dones, distintos dones, pero trabajamos en unidad. Cuando dice un Señor, una fe, un bautismo, habla de unidad, de unidad. Debemos trabajar en unidad, así como el Padre y Jesús eran unos y trabajaban en unidad, así también nosotros debemos hacerlo porque somos el cuerpo de Cristo. Bueno, amados, aquí no está la imagen, pero yo no sé, o de pronto sí está más atrás, no estoy segura, pero no sé si recuerdan, hacen como una analogía de los 5 ministerios con la mano, en que este es el apostolado, no sé si alguien aquí identifica lo que estoy haciendo. Este es profeta, este es maestro, este es pastor, este es evangelista, este es profeta y este es apóstol. No sé si lo recuerdan. Amén. Sí, Amén. Y ya saben qué significa cada uno, es una forma fácil de conocer un poco los ministerios. No sé si lo recuerdan. Sí sé que nos había explicado con relación a las manos, los dedos, pues. Bueno, yo Sí lo había no visto. recuerdo muy bien, pero sí sé que el índice, que es el profeta, que es el que como que él Señala. señala el pecado, pero no recuerdo. O sea, ya, ese es el que me acuerdo, del resto no me acuerdo. Bueno, vamos a ir haciendo la medida que hablamos de cada uno. Ya dijimos que los ministerios deben trabajar unidos. Ya hablamos que era para perfeccionar a los santos para la obra del servicio, también para perfeccionar a los santos para el crecimiento de la iglesia, ¿sí? También para perfeccionar a los santos en su madurez espiritual, también para perfeccionar a los santos en la unidad, ¿ya? Todo va relacionado, es para el beneficio del reino de los cielos, ¿ya? Así lo estableció el Señor y precisamente es para estos 4 propósitos que ven ahí en su manual de discipulado. Perfeccionar a los santos para la obra, para el crecimiento, para la madurez espiritual y para trabajar en unidad, ¿ya? Entonces,
si es necesario, son necesarios estos ministerios en la iglesia. Y bueno, ustedes saben que no todos pueden ser pastores, no todos pueden ser apóstoles, no todos pueden ser evangelistas, no todos pueden ser profetas, no todos pueden ser maestros. Amén. Así como Dios lo estableció y a cada uno le dio estos ministerios para cumplir estos propósitos que mencionamos. Bueno, una vez que alguien haya sido llamado al ministerio, debe capacitarse en el Señor. No vamos a leer todas las citas, amados, porque no nos va a dar tiempo. Capacitarnos en el Señor. Es decir, empezar a hacer los cursos en la escuela de ministros EMI. Mantener un excelente nivel moral, y eso es por lo que dice más adelante, mantener una excelente disciplina espiritual. Con esto, nosotros tenemos, con una buena disciplina espiritual, nosotros tenemos un excelente nivel moral, un excelente nivel moral. Y después de ser llamados al ministerio, debemos comprometernos en la obra del Señor sin reservas, sin condiciones, ¿sí? Porque a veces de pronto no lo pensamos, pero el Señor nos va a pedir cuentas de eso. Yo te llamé para que fueras pastor, ¿qué hiciste? Yo te llamé para que fueras evangelista, ¿qué hiciste con eso? Te capacitaste, tuviste una disciplina espiritual, ¿sí? Hiciste algo, fuiste a predicar, fuiste a cuidar esas ovejas que te di. Entonces, debemos tener en cuenta eso cuando ya hemos sido llamados al ministerio. Por ejemplo, en el caso de nosotros que Dios nos llamó al pastorado, pues debemos trabajar en ello con amor, capacitarnos para hacerlo bien, capacitarnos para hacerlo con sabiduría, para ser pastores que tienen sabiduría, que tienen conocimiento, porque cuando estemos delante del Señor, Él nos va a pedir cuenta de lo que hicimos aquí como pastores de jóvenes. ¿Entienden, amados? Necesitamos Amén. por día a día tener esa disciplina espiritual, porque en cualquier ocasión alguien nos puede llamar, hacernos una pregunta, pedirnos oración, y necesitamos estar en comunión con el Señor para ser usados y bendecir a esas personas, ¿sí? Entonces ven cómo desde algo tan particular que les estoy mencionando, esto ayuda al progreso del reino, ¿sí? A bendecir a las demás personas, al crecimiento de las demás personas. Entonces ven cómo esto que hizo Dios es perfecto para el progreso del reino aquí en la tierra. Entonces, vamos a hablar ahora sí de los dones del Hijo. Primero el apóstol, que significa enviado, que significa enviado. Vamos a leer, o que el pastor Diego lea Hebreos 3:1 y la pastora Jennifer 1 Corintios 3 del 10 al 11. Significa Amén. enviado. Ajá. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Amén. 1 Corintios 3 del 10 al 11. Amén. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén, amén. Y yo leo Efesios 2:20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, apóstol significa enviado, pero la Biblia nos deja en claro que el primer apóstol fue el Señor Jesucristo.
Amén, claro. porque literalmente fue enviado para hacer su obra perfecta. Entonces, el primer apóstol fue el Señor Jesucristo. ¿Qué condiciones se debe tener en cuenta para el apostolado? Bueno, vamos a Hechos 1 del 21 al 26. Yo lo leo. Hechos 1 del 21 al 26. Estamos hablando de cuando estaban buscando el reemplazo de Judas Iscariote. Y aquí Amén. presentan los hombres que podían ser apóstoles entre ellos, pero que debían tener en cuenta. Vamos a leerlo. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, tiene que ser testigo de la resurrección de Jesucristo. Aquí lo vimos, Matías o José fueron testigos de eso. Debe tener un encuentro especial con el Señor. Ya lo leímos, todas estas personas tuvieron un encuentro especial con el Señor. Y el grupo de los 12 apóstoles ocuparon un lugar especial. Otra característica para el apostolado es que estas personas tienden a fundar iglesias, establecerlas, alimentarlas con la palabra de Dios y cuidarlas de las falsas doctrinas. Pastora Wendy, 1 Corintios 4:15. Y la pastora Jennifer busca Hechos 2:43. Cuatro 4:15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Amén, así es. Y yo leo 1 Corintios 9, del 1 al 2. No soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Ya? Entonces, los apóstoles tienen estas características. Fundan iglesias, las establecen, las alimentan con la palabra del Señor, las cuidan, ¿sí? Y bueno, el mismo pueblo confirma ese ministerio. Porque Pablo dice aquí, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Otra condición por el apostolado: debe ser revestido de un poder milagroso, singular y sobresaliente. Hechos 2:43, que dice. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén, amén. Siempre el apóstol tiene algo sobresaliente de entre los demás ministerios, porque entre otras cosas, el apóstol tiene un poco de cada uno de esos ministerios. Por eso es que en esto que hicimos con las manos, el apóstol es el dedo gordo, porque toca todos los dedos, toca todos los dedos. Eso quiere decir que el apóstol tiene un poco de ese ministerio evangelístico, profético, ese ministerio de maestro, ese ministerio de profeta. Entonces sobresale más, sobresale más.
Sí, igual si leemos Hechos, cuando Felipe llega a Samaria, él no pudo identificar a ese hombre, a ese brujo, a ese mago, no lo reprendió, no, sino fue cuando llegaron los apóstoles, ¿sí? Que hicieron eso. Es decir, es como si tuvieran eh, como no quiero decirlo, más que todo, algo que sobresale, o sea, ve más allá, ¿ya? Felipe era evangelista y de pronto él no pudo notar lo que debía reprender o ministrar a ese mago y cuando llegaron los apóstoles ellos lo hicieron, ¿sí me entienden? Amén, claro. Una autoridad. Entonces, Amén. sí, están revestidos de algo singular, sobresaliente, de un poder singular y sobresaliente. Y desarrollan una autoridad muy especial. Yo leo 2 Corintios 13:10. Por esto os escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Y también tienen revelación doctrinal. La pastora Mari me busca Gálatas 2, del 1 al 10. Dale. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Bueno, hemos dicho las condiciones del apostolado, ¿sí? Estas son como las características que deben tener los apóstoles. No siempre son todas, no siempre son exactamente todas, pero por lo general deben tener varias de estas, varias de estas. Algo muy particular es este de tener un encuentro especial con el Señor, como en el caso del apóstol Pablo o de los demás apóstoles que mencionan en la Biblia, ellos tuvieron ese encuentro especial con Dios, pues unos estuvieron cara a cara con Jesús y en el caso del apóstol Pablo también, o sea, era el mismo Señor que le estaban hablando, que le estaba hablando. Hoy en día, pues así como el apóstol Pablo tuvo esa experiencia, en alguna ocasión los apóstoles de hoy en día, siervos de Dios, también tuvieron esa experiencia o debieron haber tenido esa experiencia con el Señor Jesucristo, ya sea en una experiencia sobrenatural,
en una visión, ¿sí? Una experiencia que de pronto solo ellos pueden explicar. ¿Queda todo claro, amados? Amén. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? No, Bueno, vamos a hablar de los profetas. Los profetas son portavoces del Señor. Voy a pasar la diapositiva. Perdón. Los profetas. Los profetas son portavoces del Señor, portador de un mensaje divino especial dirigido a la iglesia o el mundo. Es una persona que en ciertas ocasiones recibe el don de prever los acontecimientos futuros. El don de profeta es para edificar, consolar, exhortar. Y aquel que tiene, bueno, sí, el que es profeta, pues tiene también ese don del Padre, ese don de profecía. Primero a los Corintios 14, verso 3. La pastora Jennifer, por favor. Ahí en el fondo hay la foto de Solomon Kitty, que es un profeta del Señor. Recuerden que mientras la pastora Jennifer busca, hoy en día, si tú buscas las redes, todo el mundo es profeta. Pero recuerden que el profeta habla conforme a la palabra de Dios. O sea, lo que está en la palabra del Señor. ¿Sí? No, lo que va a decir no es contrario, no va a ser contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y en alguna ocasión el apóstol Amén nos dijo que eso es como un filtro que debemos hacer, de lo que diga el profeta, para confirmar que es profeta de Dios, vamos a la palabra de Dios, ¿sí? Que lo que diga sea correcto, ¿sí? Que nosotros podamos ver que la Biblia o la palabra de Dios es el estándar en la vida de ese profeta, ¿ya? amén. Pastora, ¿qué cita le Primera, pidió a la pastora Jennifer? primera los Corintios 14:3. Amén. Sí. Amén. Dele, amado. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Esos son los propósitos de profeta. ¿Iba a decir algo, amado Diego? No, eso iba a leer, pero ya la amada leyó. Bueno, amén. Entonces sí, está ahí relacionado con este dedo índice, porque recuerden que este tema de exhortar es como corregir a la persona, como cuando le haces así cuando un padre le hace así a un niño que le está corrigiendo a su hijo, que le está diciendo que lo que hizo no estuvo correcto y lo que debe hacer es esto y esto y esto. Bueno, así se comportan más que todos los profetas. Aunque, bueno, más adelante cuando ustedes de pronto en EMI les van a explicar que hay varios tipos de profetas. Pero bueno, eso es como un tema más profundo. Bueno, siguiente don, ministerio del evangelista. Significa ser heraldo de buenas nuevas. Por lo general, los evangelistas lo que hacen es que sus mensajes sean cristocéntricos. Lo que hacen es la gran comisión, específicamente predicar para la salvación de las almas, ¿sí? La función de los evangelistas está en Isaías, que la pastora Jenny me lea Isaías 61 del 1 al 4. Heraldo de buenas nuevas.
Así que, por lo general, los mensajes de los evangelistas son cristocéntricos, mensaje que al final lleva a, a, a la salvación, a que las almas se salven, a, a, a que la persona se arrepienta de sus pecados y conozca los caminos del Señor. Y la pastora Mari, Hechos 8, del 4 al 8. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. Antes de que lea la pastora Mari, esto está relacionado a lo que predican los evangelistas. Buenas nuevas, o sea, buenas noticias para el que estaba afligido, para el que pensaba que todo lo había perdido, para el que creía que no había solución para sus problemas y que estaba en una pésima situación. Los evangelistas dan esa palabra de refrigerio, de que en Jesús está la solución, la respuesta, ¿sí? A sus vidas, a sus situaciones difíciles. Entonces, Dios les ha dado la gracia, una gracia especial, ¿sí? Para llegar a esas personas y que esas personas sean convencidas del Evangelio y reciban al Señor. Los evangelistas les siguen señales, milagros y prodigios. Hechos 8 del 4 al 8 no los enseña. Creo que va a hablar de Felipe. Hechos 8 del 4 al 8 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y a la gente unánimemente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén, amén. Esto lo deben tener los evangelistas, o sea, que Dios les use para milagros, para sanidades, bueno, para prodigios. Cabe resaltar que en el tema de las manos que estamos desarrollando, el evangelista es el dedo más largo, el dedo del centro, porque siempre los evangelistas van más allá, a los lugares donde de pronto uno normalmente no va. Van a esos lugares que de pronto son incómodos para predicar el evangelio, ¿sí? Y por lo general son invitados a las campañas, que a este pueblo, que a este barrio, ¿sí? No sé si han visto el caso de Rafa, que es evangelista y siempre lo están invitando a predicar a campañas que hay ahí en 7 de abril, allá en Soledad, en el barrio La Luz, ¿ya? Creo que ahora mismo está en otra ciudad, en unas campañas, en unos cultos especiales, y lo invitaron a él porque es como para la salvación de las almas. Entonces, usan los evangelistas para esto, porque Dios le ha dado una gracia especial para ello. Bueno, seguimos.
pastor significa uno que apacienta y cuida, tiene ese enfoque de cuidar ovejas. También se identifica como obispos y ancianos. Cuando usted lea en la Biblia obispos y ancianos se refiere a pastores, si usted lee Tito capítulo 1, vamos a leerlo, alguien que me lea Tito capítulo 1 del 5 al 9. Amén. Dice, se me perdió. Aquí está. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1 del 5 al 9. Perdón, del 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Estos son los requisitos para ejercer este ministerio del pastorado. Así debe ser la vida de este ministro, de los pastores, irreprensibles. ¿Sí? Amén. ¿Alguien dijo algo? Escuché como un ruido. No. Bueno. Entonces, este es el testimonio que deben tener los ministros, los pastores, ya siendo irreprensibles, teniendo una casa en orden y sus hijos también en obediencia al Señor. Y algo muy particular dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que los pastores, como lo mencionábamos anteriormente, tienen una responsabilidad con las ovejas que tienen, porque las ovejas que tienen le pertenecen al Señor y Él nos las ha dado a nosotros para que las cuidemos. Entonces el pastor debe tener cuidado de las ovejas, el pastor es la persona que los establece, ¿sí? Que los ayuda, que los capacita, que les enseña, que les aconseja, sí, que las cuida, así como un pastor cuida y tiene cuidado de las ovejas y las nota y se da cuenta cuando tienen algo, cuando no están bien, si están enfermas, así también hace un pastor, está pendiente, porque va a dar cuenta de esas ovejas que Dios les ha dado. Los pastores por lo general tienen un gran corazón, un buen corazón. Por eso es que están señalados con este dedo que no me acuerdo el nombre, pero dicen que está conectado con el corazón, este dedo. Y así son los pastores, tienen un buen corazón, un gran corazón para amar a esas ovejas, aun cuando ellas de pronto no están caminando correctamente, no están haciendo lo correcto. El pastor se caracteriza por tener paciencia, Amén. Bueno, amados, vamos ya para maestros. Miren, yo no había visto la foto del apóstol Javier aquí. Maestros, porque evidentemente él tiene el don de
de enseñar. Cabe aclarar eso, que todo el que tenga el ministerio de maestro tiene el don de enseñar. Trabaja en la Iglesia del Señor en conjunto con los otros 5 ministerios y tiene el don, tienen un don especial para entender y explicar las Sagradas Escrituras. Son los encargados de enseñar correctamente las doctrinas bíblicas en la iglesia y deben estar apercibidos para guardar a la iglesia de cualquier error. Yo tengo aquí Hebreos, no, es Hechos 13. Vamos a buscar Hechos 13. Del 1 al 3, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Aquí hace mención de los maestros que se encontraban allí. También quería dejarles en claro que hay 5 ministerios, pero una persona puede tener varios ministerios de estos 5. Por ejemplo, aquí encontramos profetas y maestros. En 2 Timoteo 1:11, lo voy a buscar para que se den cuenta que lo dice la Biblia. 1:11 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, una persona puede tener 2 ministerios, puede ser pastor y evangelista, ¿sí? Puede ser pastor y maestro, ¿sí? Pueden tener varios ministerios. Bueno, amados, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? Para seguir ya los últimos dones, nos quedan 10 minutos. Todo claro, Padre. Bueno, amados, dones del Hijo. Perdón, dones del Espíritu Santo. Bueno. Ay, Señor, gloria a Dios. A los dones del Espíritu también se les llama manifestaciones. Pastor Diego, 1 Corintios 12:7. Ya vimos que el Padre da dones, el Hijo da dones, el Espíritu Santo también da dones. Las manifestaciones son dados por el Espíritu Santo. Dice el 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Y la pastora Wendy, 1 Corintios 12:11. O tú, amado, tú mismo que... 12:11. Bueno, el que sea. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Amén. Así que el Señor es, el Espíritu Santo es el que da como quiere, el que reparte como quiere. Los dones son, ya ustedes saben el propósito de los dones, la edificación de la iglesia, ¿ya? La edificación de la iglesia. Para que la iglesia trabaje en unidad, para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea exhortada o corregida. Los dones son, si se han dado cuenta, para nosotros, para ser nosotros bendecidos y bendecir a otras personas. Primera a los Corintios 14:12, el pastor Diego, que ya está por ahí. Es lo que acabo de decir. Y así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. Entonces la Biblia enseña que los dones son para edificación y que debemos procurarlos, anhelarlos, y no debemos desconocer o ignorar acerca de ellos,
Por eso vamos a hablar de cada uno de estos dones que da el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo los podemos agrupar en tres agrupaciones. Bueno, están los dones de revelación, donde el Señor muestra. Ahí está don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría y don de discernimiento de espíritu. Luego están los dones de poder, que son el don de milagros, el don de fe y don de sanidad. Y luego está en el tercer grupo los dones vocales o de inspiración, donde precisamente se usa específicamente el hablar, que son los dones de profecía, los dones de diversos géneros de lengua, los dones de interpretación de lengua. No es lo mismo este don de profecía con el don que hablamos en el don que da el Padre. No es lo mismo, ya más adelante vamos a ver. Bueno, están en los dones de revelación el don de palabra de ciencia. ¿Qué es este don? Básicamente el Espíritu Santo muestra, recuerden que yo les dije revelación, mostrar, muestra o saca a luz de una manera sobrenatural situaciones con respecto a personas o eventos o cosas y tienen que ver con el presente y con el pasado, presente y pasado, presente y pasado. Cuando estemos mencionando este don y los demás dones de revelación, acuérdense de las ministraciones, por ejemplo, de Rafa, cuando nos ministra y nos menciona cosas de nuestra situación actual, que él no sabe nuestra vida, pero Dios le muestra. De pronto el estado en el que estamos en el presente o de cosas que hemos vivido en el pasado. No sé si se acuerdan de esos momentos o en el culto evangelístico cuando le habló por poner un ejemplo, la hermana Daniela Zavala, ¿sí? Que él mencionó cosas que ella estaba viviendo, que estaba en ansiedad, que no podía dormir, y ella estaba pasando pues, por esos problemas. Entonces, Dios estaba usando a Rafa en el don de palabra de ciencia, ¿ya? Cosas con respecto a personas o eventos del presente o del pasado. No he mencionado futuro, presente y pasado, ¿sí? ¿Sí me entienden, amados? Amén. Entonces, cuando ustedes estén en una administración, escuchen lo que el predicador le dice a la persona e identifiquen. Dios lo está usando en el don de palabra de ciencia, porque está mencionando cosas de su pasado o de su presente. Ya. Entonces, se pueden conocer aún a través de este don los pensamientos de una persona en un momento dado. Este don puede descubrir la hipocresía de la iglesia. En Hechos 5, el tema de Ananías y Zafira. ¿Acaso Pedro sabía lo que ellos acababan de hacer? Pero el Espíritu Santo les reveló lo que ellos hicieron, que está en pasado, y el Espíritu Santo se lo mostró. ¿Entienden esto, amados? Amén. Amén. Bueno, esto es palabra de ciencia. Ustedes en las oraciones pueden en la intercesión que se hace, por ejemplo, en el culto de diáconos, podemos pedir que Dios use al predicador en palabra de ciencia. Palabra de sabiduría, don a través del cual el Espíritu Santo muestra el propósito divino tocante a personas, naciones, cosas, lugares. Tiene que ver con el futuro solamente, futuro. ¿Ya? Cuando de pronto el Señor a través de un predicador, un siervo, menciona algo que te muestra qué va a pasar en el futuro contigo. Por poner un ejemplo, en la última integración de pastores de jóvenes, por ponerles un ejemplo para que ustedes lo identifiquen.
cuando Rafa estaba ministrando, me acuerdo que él puso la mano sobre mí y me mencionó, así te dice el Señor, yo te voy a desarrollar en lo académico, ¿ya? Él está hablando cosas futuras y te voy a mostrar, porque el enemigo te ha querido ocultar. Va a llegar una persona correcta a tu vida que te va a ver como Dios te ve y te va a ayudar en esa área académica. Entonces Dios le estaba usando en la palabra de sabiduría porque Dios le estaba mostrando cosas que están de acuerdo a, al diseño que Dios hizo para mí, o sea, lo que Dios tiene para mí, para el futuro. Dios le estaba mostrando a Rafa y Rafa lo estaba diciendo, ¿ya? Entonces yo recibo eso y yo sé que Dios me va a desarrollar en lo académico, que va a llegar una persona que me va a ver como Dios me ve y que me va a ayudar en esta área. ¿Sí me entienden? Entonces Dios usó a Rafa en esa ocasión palabra de sabiduría. Así ustedes, la palabra que han recibido, ustedes ya podrán identificar cuando les habló, cuando Dios usó al predicador con palabra de sabiduría. Es tocante al futuro y de acuerdo al diseño o al propósito de Dios para ti, para la otra persona, o también puede ser para un lugar, una nación, ¿sí? Por ejemplo, en la convención, cuando Solomon Kipke estaba hablando algo eh, para la iglesia, para la vida verdadera, ¿sí? También Dios le estaba usando en palabra de sabiduría. Algo que iba a pasar en la iglesia, no recuerdo exactamente las palabras, ¿sí? Pero era algo relacionado eh, a la provisión económica, a la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, sí, amados. Luego está, siguiendo con los dones de revelación, el discernimiento de espíritu, don que el Espíritu Santo da para discernir, es decir, también mostrar, uno, clases de espíritu que están actuando en un culto o en una persona, o dos, en casos de espíritus malos, quiénes son. El don no muestra cosas o circunstancias ya del pasado, del presente, sino el espíritu que está allí sobre esa persona o en ese lugar, ¿sí? Si estuviera mi esposo dando esta clase, les cuento una anécdota. Cuando él estaba en otra iglesia, estaban en un evento especial, una muchacha estaba recibiendo liberación, se fue corriendo al baño, el pastor de la iglesia le hizo seña a mi esposo para que fuese a ver qué estaba pasando. Él va al baño y la muchacha, o sea, se le estaba manifestando el demonio, pues naturalmente de una manera brusca. Ella estaba tirada al lado de un inodoro y el demonio hacía que se golpeara la cabeza contra el inodoro y eso. Era algo bastante fuerte, ¿cierto? Y mi esposo dice que él, eh, eh, ahí estaba la esposa del pastor sosteniéndola, orando. No, la esposa no, una hermana de la iglesia, una diaconisa, sosteniéndola, orando. Y él dice que se recuesta un momento y le pregunta al Señor qué espíritu es, o sea, que le ayudara en ese momento. Y es cuando Dios le dice espíritu de Lilith o demonio de Lilith. Y cuando él dice eso, cuando llama al demonio por su nombre, la muchacha enseguida lo mira, o sea, el demonio estaba atendiendo al llamado que le estaban haciendo. Si la historia no termina muy feliz, amados, porque le interrumpieron la liberación, la muchacha no fue libre ese día precisamente porque le interrumpieron la liberación. En esa iglesia no, no ministraban liberación. Entonces, bueno, fue algo que quedó ahí estancado, pero con esto les quiero mostrar que el Señor le mostró en ese entonces a mi esposo el nombre del Espíritu, ya nosotros también podemos hacerlo, o sea, como hijos de Dios, que tenemos el poder y la autoridad, Dios nos puede mostrar, ¿sí? El espíritu o los espíritus que están dentro de esa persona para llamar por su nombre y echarlo fuera. ¿Entienden esto, amados? Amén. 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 Bueno, entonces, esto es con respecto al discernimiento de espíritu.
Nosotros necesitamos este discernimiento a la hora de servir en el diaconado, para saber qué se está moviendo en el culto, en medio de la adoración o en medio de la administración, ¿sí? Y estar apercibidos, estar atentos. Bueno, que nada nos tome por sorpresa. Bueno, esto aplica para todos los ministerios, lo necesitamos. Este don es valioso para librar a personas del poder de Satanás, también para detectar hechicería, espiritismo, doctrinas de demonios. Asimismo, para discernir espíritus de enfermedad, tales como ceguera, sordera, mudez. Porque recuerden que hay enfermedades que se dan por aspectos biológicos, pero también por asuntos espirituales. Entonces, el discernimiento de espíritu nos ayuda a mostrar si eso se trata de algo espiritual, si la persona está enferma por algo espiritual y no por algo biológico. No sé si Marcos 9 o Lucas 13 son las citas que hablan de la suegra de Pedro, que Jesús reprendió la fiebre. Entonces no se trataba de algo biológico, ¿ya? Sino él la reprendió, así que la fiebre puede ser espiritual. Bueno, luego están los dones de poder. Ya eso con respecto a los dones de revelación, ya lo desarrollamos. Ahora los dones de poder, don de milagros, de fe y de sanidad. Don de hacer milagros, manifestación sobrenatural que pone en reserva o suspende las leyes naturales. Es algo sobrenatural, sucede inmediatamente, instantáneamente. Eso es un milagro, algo que ocurre así, ya. Y por eso es algo sobrenatural, porque de pronto lo natural es que si yo tengo aquí una cicatriz de aquí a acá, esto poco a poco se me vaya sanando y le vaya saliendo poco a poco, se seca, y le vaya saliendo la costra, pero algo sobrenatural sería que inmediatamente esté mi piel así, como si no tuviera nada, ¿ya? Eso sería un milagro. Así son los milagros, algo sobrenatural, ¿cierto? Algo que sucede sobrenatural, fuera de lo común, de lo natural y inmediatamente. Entonces, ahí en la diapositiva ven unos ejemplos. Jesús habla de la tempestad y la tempestad se calma inmediatamente, ¿ya? Cuando Jesús le da comida a una multitud, a 5,000, eso fue un milagro, ¿sí? Porque nada más tenían unos panes y unos peces, y eso se multiplicó para más de 5,000 personas, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? No, pastor, todo claro. Bueno, hermanos. También el don de fe, poder sobrenatural a través del cual lo que la persona desea o dice llega a suceder. Cuando Jesús le habla a la higuera se pudre. O cuando Pablo le mordió una serpiente, lo voy a leer rápidamente porque es interesante. Hechos 28. Hechos 28, del 1 al 6. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era Dios.
Entonces, sí, amados, le pasa esta situación, pero no le pasa nada a Pablo. Ni se hinchó porque esperaban que se hinchase o que se cayese muerto de repente si la víbora fuese venenosa, ya, o que se empeorara, estuviera mal, pero no le pasó, no llegó a suceder. Allí obró un don de fe porque Pablo, eh, recuerden que la fe es un pensamiento, también es un pensamiento. Y en esa situación difícil, a Pablo no le pasó nada. Precisamente Pablo, siervo de Dios, confiando en el Señor, acababan de pasar por una situación difícil, donde creían que se iban a morir, ¿sí? Y ahora pero no les pasó nada. Las personas que estaban con Pablo en la barca creían que se iban a morir, pero no les pasó nada. Y ahora Pablo lo muerde una serpiente, pero tampoco le pasó nada, porque su confianza estaba puesta en el Señor, aún acabando de recibir algo fuerte, algo que podía causarle la muerte instantáneamente, pero no le pasó nada. O sea, allí obró un poder sobrenatural, ¿sí? Porque Pablo creyó en el Señor, ¿sí? Pablo creyó en el Señor. Pablo confió de que no le iba a pasar nada y no le pasó nada, no le pasó nada. Hechos 27 del 21 al 26, lo voy a leer. Ay, ya me estoy pasando de tiempo. Bueno, ya vamos a terminar. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temieron dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces estoy leyendo mal, perdón. Hechos 27 del 21 al 26. Entonces Pablo, como hacía ya muchos días que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Entonces, esta era la fe de Pablo. Como él andaba pensando que no iba a pasar nada malo, que ellos no iban a morir, así sucedió. Este don las personas lo tienen y cuando piensan o dicen algo, eso sucede, eso sucede. Entonces, este es el don de fe. Pablo les decía, tengan buen ánimo, no moriremos aquí, si acaso se va a dañar la nave, pero a nosotros no nos pasará nada. Entonces, allí obró el don de fe. Luego seguimos con don de sanidad. No es lo mismo milagro que sanidad, ¿sí? El milagro es instantáneo, pero la sanidad es un proceso, ¿ya? Entonces, el don de sanidad es un poder sobrenatural para sanar a la gente sin el uso de medios como la medicina, como la cirugía, sino que Dios les sana, pero en un proceso. También es algo sobrenatural, pero en un proceso, ¿sí? Muchas veces ponen en acción las leyes naturales de sanidad del cuerpo que hayan dejado de funcionar. A veces es mejor la sanidad porque quien recibe la sanidad con el correr de los días, al ir viendo la mejoría, va creciendo en fe, en fe. Entonces, hay una diferencia entre milagro y sanidad. Bueno, amados,
Vamos más rápido. Vamos al don de profecía. Vamos al don de profecía. El profeta proclama, da un mensaje recibido por un sueño, visión o por medio de la palabra de Dios. O puede ser también una expresión extática o inspirada bajo el impulso de Dios en un momento dado. La profecía estática e inspirada puede tomar la forma de exaltación a Cristo o adoración o de consejo de carácter exhortativo o de consuelo inspirado o de un medio para infundir ánimo en los creyentes. El propósito de este don, como la mayoría de dones de profecía, proféticos, es exhortar, consolar, edificar. Lo reciben por lo general las personas luego de ser bautizadas en el Espíritu Santo, reciben este don de profecía, ¿ya? Es como una... sí, es una manifestación del Espíritu Santo luego de ser bautizados por él mismo, ¿sí? Es como cuando las personas tienen este don de profecía, es como un fruto luego de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? Amén. Amén. Bueno, recuerden que todas las personas... todos los creyentes, perdón, podemos profetizar. Pero en este caso, el que tiene el don de profecía, este don de profecía que lo estamos hablando, tienen un fluir mayor. O sea, si por ejemplo una persona, bueno, más adelante se lo digo, Entonces, Este ¿sí? es el don que, que casi siempre se ve después de las alabanzas, Sí, cuando, cuando empiezan queda la persona ministrada, como te está diciendo, sí. y profetiza a la iglesia. Así es, exactamente. Entonces la persona comienza a profetizar, pero es orando en este don. Amén. Bueno, dones, diversos géneros de lengua. Es el poder de hablar en forma sobrenatural en un idioma jamás aprendido por el que habla. Ese idioma es hecho comprensible para los oyentes mediante el don de interpretación de lengua. Igualmente sobrenatural. Hay dos clases de mensajes de lengua. Bueno, una que es la alabanza estática dirigida a Dios y otra que es un mensaje definido para la iglesia. O sea, aquí es el hablar en lenguas, y recuerden que el hablar en lenguas es un idioma que no entendemos, a menos de que entre nosotros haya alguien que interprete las lenguas, que igual es algo sobrenatural. Entonces, este que tiene diversos géneros de lengua, lo puede hacer para alabar a Dios, o simplemente para dar un mensaje a la iglesia, Por lo general, no, después de la administración, ven que la gente habla en lenguas y luego habla en nuestro idioma, y luego habla en lenguas y luego habla en nuestro idioma, ¿sí? Amén. Entonces, o sea, está hablando en lengua, sí, pero también está dando un mensaje para la iglesia, Ya. Este hablar en lenguas es como una señal del bautismo en el Espíritu Santo también, que todos podemos tener, ¿sí? Pero el don de hablar en lenguas no es para todos. Es lo mismo que cuando hablamos al inicio del don de profecía. O sea, todos los creyentes pueden profetizar, pero no todos tienen el don. Asimismo aquí, todos podemos hablar en lenguas, los creyentes podemos hablar en lenguas, pero no todos tienen el don. ¿Y cuál es la diferencia? Que el que tiene el don fluye más. ¿Sí me entienden? Amén. Amén. Y por último, dones vocales o de inspiración. Interpretación de lenguas. Por último, interpretación de lenguas. Este don tiene como finalidad permitir que las lenguas incomprensibles en este idioma que no comprendemos sean comprendidas por el entendimiento general de todos, repitiéndolas en el lenguaje común de todos.
Ya una persona puede interpretar, y sí es algo sobrenatural porque, como les digo, no estamos hablando en un idioma que conocemos, ¿sí? Pero esta persona que tiene interpretación de lenguas lo entiende, o sea, el Espíritu Santo le guía, le enseña lo que esa otra persona está hablando y lo interpreta, como si lo tradujera, como si lo tradujera. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto, amados? No, no, pastor. Muy interesante el tema de los dones. La pastora Jennifer, la pastora María, la pastora Wendy, ¿alguna pregunta? No, No, pastora, todo señora. claro. Pero todo quedó claro. Sí, en cuanto al tema de la sanidad, don de sanidad, que decía que es muy bueno tenerlo porque hay personas que no pueden ejercer la fe. Eso fue, Sí, me pareció, me llamó la atención eso, me llamó la atención esa parte. Porque también mencionó que debemos anhelarlos, sí, pedirlos en oración, los dones mejores. Eso, sí. solo eso. Ya es. Amén. Y eso que tú hablas del don de sanidad, hay un hermano en la iglesia que lo tiene, el pastor César Herrera. Dios lo usa mucho en los hospitales precisamente por eso, porque tiene el don de sanidad. Yo no sé si hoy en día aún sigue asistiendo a los hospitales, pero él era mucho de ir a los hospitales, tenía esa gracia, Dios lo usaba en el don de sanidad. Amén. Y bueno, sí, digamos que es como un plus, por decirlo así, porque hay veces que las personas no tienen fe. O sea, la persona que está en la cama, en la que está allí postrada, a veces no tiene fe, pero Amén. a causa del don que tiene la persona, el que le está ministrando de sanidad, la persona puede recibir esa sanidad. Amén. Y sí, me llamó la atención bastante, precisamente por eso. Amén. Bueno, amados, esto es todo por hoy. Bueno, felicitaciones, amados, ya están capacitados para dar discipulado. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Amén. Ustedes pueden ir a la página de YouTube donde tenemos esto para volver a recibir esas clases, volver a refrescar la memoria y dar la clase a los demás, a las ovejas que les asignen para dar la clase. Entonces, bueno, espero que haya sido de provecho, de bendición y que el Señor les use en esto y que ustedes puedan reflexionar en la doctrina, meditar en la doctrina día a día, porque ustedes pueden tomar el manual y todos los días refrescar su memoria, revisarlo, porque esta es la doctrina que Dios nos ha entregado y es para bendecirnos, para Amén. para perfeccionarnos, para llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, amados, una vez más felicitaciones y bueno, vamos a orar para culminar. Disculpen que me pase un poco y que no leímos todas las citas, pero por eso, porque la clase era bastante extensa. Bueno, sin más que decir, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te adoramos, te damos gloria, honra a ti porque solo tú te lo mereces. En tus manos colocamos, Señor, este tiempo para que seas tú guardándonos el resto de noche, cúbrenos con tu sangre preciosa. Señor, oramos dándote las gracias por todas las clases que dimos, por todo lo que nos enseñaste, por todo lo que aprendimos, por las veces que nos corregiste, Señor, que nos moldeaste, que nos hablaste a través de estas clases. Señor, ayúdanos a llegar a la estatura del varón perfecto. Danos sabiduría, Señor, para seguir adelante. Señor, si tu voluntad es que nosotros seamos maestros de discipulado para enseñarles a otros lo que hemos aprendido, hazlo, Señor, conforme a tu voluntad. Oro, Dios mío, por cada uno de los pastores, para que tú le llenes de tu presencia, Señor, para que, Dios mío, esta doctrina que tú nos has entregado esté en nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias te damos por lo que tú hiciste y seguirás haciendo.
Glorificamos tu nombre y reprendemos toda artimaña de Satanás. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. 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 Que descansen. Bueno, igualmente, que descansen. Bendiciones. Bendiciones.